Nuestro texto es 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, la esencia de esta salutación, conforme Pedro comienza su carta, es enfatizar que aquellos a quienes él escribe son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y de esta manera, Pedro se sumerge en profundidades teológicas desde el principio de esta carta. La lección para nosotros esta noche va a tratar con el tema de la elección, o ser escogido por Dios. El dotado maestro bíblico y erudito A.W. Pink, quien por cierto murió en 1952, comenzó un sermón en una ocasión diciendo esto: voy a hablar en esta noche de una de las doctrinas más odiadas de la Biblia. Esto es la de la soberanía de Dios en la elección. Tuvo razón, es una doctrina odiada. Más adelante le escribió, y me parecen muy útiles: la elección soberana de Dios es la verdad más odiada y menospreciada por la mayoría de aquellos que dicen ser creyentes. Que sea anunciado claramente que la salvación no se originó en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de Dios. Porque si no hubiera sido así, nadie querría ni podría ser salvo. Porque como resultado de la caída, el hombre ha perdido todo deseo y voluntad hacia aquello que es bueno, y que inclusive el elegirse a sí mismos demanda que sean hechos dispuestos, y fuertes serán los clamores de indignación en contra de una enseñanza como esta. Después, él dice esto: los promotores del mérito no permiten la supremacía de la voluntad divina y la impotencia de la voluntad humana. Como consecuencia, aquellos que con mayor amargura denuncian la elección por el placer soberano de Dios son los más cálidos en clamar por el libre albedrío del hombre caído. Fin de la cita. Lo que él está diciendo es que es difícil para algunas personas aceptar la doctrina bíblica de la elección soberana. Es difícil para el hombre reconocer el hecho de que su salvación es un acto de Dios. En su estado caído, él quiere asumir alguna responsabilidad, aun si es un poco de responsabilidad por haber creído. Él quiere algún crédito de manera desesperada por haber tomado la decisión correcta. Además, la doctrina de la elección parece ser repulsiva para nosotros porque, por nuestros estándares, parece injusto que Dios, de todo el mundo de seres humanos, escoja a algunos a su propia discreción para ser salvos y no al resto. Pero usted entiende, ¿no es cierto?, que la razón por la que el hombre quiere de manera tan desesperada tener una parte es debido a su estado caído. Él quiere ejercer su orgullo. Y entonces podemos eliminar eso como un problema real. Únicamente es una expresión de su condición caída. ¿Qué hay acerca de la parte de ser injusto? ¿Acaso es Dios injusto? No. Dios nunca debe ser medido por algún estándar humano. Ciertamente no por el estándar humano de justicia, el cual también es un reflejo del estándar caído del hombre. ¿Acaso somos tan necios como para suponer que nosotros, que somos criaturas caídas, pecaminosas, tenemos un estándar más elevado de lo que está bien, del que tiene un Dios infinitamente y eternamente santo? ¿Qué tipo de orgullo es ese? Ahí yace el problema real. En el Salmo 97:2 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento mismo del trono de Dios.
Esto quiere decir que lo que Dios hace procede de una base de justicia y de juicio. Quizás no sea justicia humana y juicio humano, pero es divino. En esas palabras conocidas de Isaías 55, 8 y 9, las Escrituras dicen de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Jehová, porque como están más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Como criaturas caídas, no estamos en posición alguna para determinar si lo que Dios hace es justo, correcto o apropiado. Usted ha cruzado la línea cuando dice usted que Dios hace algo que no es justo. ¿Qué es la justicia divina entonces? Permítame darle una definición. Es un atributo esencial de Dios, esto es, pertenece a su esencia misma, mediante el cual Él es perfecta, infinitamente justo en sí mismo, de sí mismo, para sí mismo y ningún otro. Jacobo Ussher, muchos años atrás, escribió: la fuente de la justicia de Dios es su propia libre voluntad y nada más, porque todo lo que Él quiere es justo, y debido a que Él lo quiere, por lo tanto es justo. No porque es justo, por lo tanto Él lo quiere. ¿Entiende usted eso? Algo es justo porque Dios lo quiere. Él no lo quiere porque es justo por estándares divinos. Él establece el estándar. La justicia divina es de un orden totalmente diferente y de una naturaleza totalmente diferente que la justicia divina. Y por cierto, la justicia de cualquier manera no es el punto. Usted no debe hablar demasiado acerca de justicia cuando usted habla de la salvación, porque si Dios nos diera a todos justicia, todos seríamos enviados al infierno. Como puede ver, el Creador no le debe nada a la criatura, ni siquiera lo que Él en su gracia se agrada en darle a los elegidos. Él no les debe eso. ¿Cómo puede entonces ser Dios llamado injusto cuando todo lo que Él hace es justo, y el hecho de que Él eligió a algunos para ser salvos cuando ellos no lo merecían de cualquier manera? ¿Cómo puede eso ser injusto? La salvación nunca es cuestión de justicia, siempre es cuestión de gracia, gracia pura. Usted realmente no debe tratar de entender esto desde el punto de vista de lo que es justo. Dios lo hizo, eso lo hace justo. Dios establece el estándar de lo que es justo. Si usted no entiende lo que Dios hace, eso no significa que Él no vive al nivel del estándar de usted. Eso significa que su estándar no está al nivel del estándar de Él. Él es Dios. Ahora, al explicar la doctrina de la elección, realmente no hay una mejor sección más condensada de las Escrituras que la que tenemos frente a nosotros. Y Pedro, francamente, entra a las profundidades de la teología desde el comienzo. Él ni siquiera ha salido del primer versículo antes de que presente elegidos, y después entra a una afirmación muy breve pero profunda de la esencia de la elección. Ahora, conforme él se dirige a sus lectores, su intención consiste en estos primeros dos versículos en identificarlos como los que son elegidos por Dios. Él los identifica en dos maneras. Primero, Él los identifica en relación con su lugar en la tierra, y en segundo lugar, Él los identifica en relación con su lugar en el cielo. En lo que a la tierra concierne, ellos residen en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En lo que al cielo concierne, ellos son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces Él identifica su identificación terrenal y también su celestial. Ahora veamos brevemente su identificación terrenal. Los lectores a quienes Pedro escribe, se dice que están residiendo como expatriados o extranjeros, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora necesitamos tocar eso porque necesitamos entender a quién le escribe. Sea tan amable notar la palabra dispersión. Es una palabra conocida para cualquier estudiante del Nuevo Testamento. Es la palabra diáspora en griego. Quizás haya oído la palabra diáspora, significa dispersión. En los evangelios es un término técnico para la dispersión de los judíos por todo el mundo. Así es usada en Juan 7:35. También es usada de judíos dispersos por todo el mundo en Santiago 1:1. Mi convicción es que Pedro no la está usando aquí de una manera técnica como Santiago lo hace. Observa el capítulo 1, versículo 17. Él está escribiendo a estas personas dispersas. Él dice,
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La implicación aquí es que su duración terrenal, su estancia terrenal, lo cual nos lleva a creer que Él está hablando acerca de personas que no son tanto extraños en una cultura extranjera, sino extraños en la tierra misma. Capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y de nuevo, aquí el extranjero y peregrino parece ser la persona que está en un ambiente que es extranjero, diferente de su naturaleza, y está llevando a cabo una batalla en contra de su alma. Entonces, él no está preocupado por hablar de un judío que es nacionalmente un extranjero, tanto como le está en hablar de un creyente que espiritualmente es un extranjero, una audiencia mucho más amplia, lo cual ciertamente incluiría a algunos cristianos judíos como también gentiles. Los judíos quizás estaban en la minoría. Supondríamos que en las provincias gentiles a las que esta epístola se dirige. Entonces, lo que él está diciendo no es a ustedes, judíos que están dispersos en países extranjeros, sino a ustedes, cristianos que son extranjeros en la tierra. Ustedes son extranjeros verdaderos y peregrinos y extraños. Ustedes no pertenecen aquí. La iglesia es un grupo de extraños dispersos por todo el mundo, lejos de su hogar verdadero. De hecho, en Filipenses 3:3, Pablo dice, nosotros, cristianos gentiles, todos nosotros en la iglesia, judíos y gentiles, la iglesia entera, somos la circuncisión de una naturaleza espiritual. Y aquí creo que Pedro está diciendo, somos los dispersos, la diáspora en un sentido espiritual. Entonces la idea es que él está escribiendo a creyentes quienes en el mundo son extranjeros o extraños. Él está dirigiéndose a la iglesia, así de simple. Él está dirigiéndose a la iglesia en el Ponto, la iglesia en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por cierto, esas son provincias. Ocupan lo que en la actualidad conocemos como Turquía moderna. Eran parte del Imperio Romano en el tiempo de Pedro. Pero él está escribiendo a cristianos dispersos por todas esas provincias romanas. Y entonces concluimos que la carta tuvo una audiencia muy amplia. En esas provincias habrían habido varias iglesias. Sabemos que en la provincia de Asia, por ejemplo, por lo menos hubieron 7 u 8 iglesias. 7 de las iglesias en Asia han recibido cartas del Señor Jesús en Apocalipsis 2 y 3. Y hubieron otras iglesias en Asia, como Colosas, que no se menciona en Apocalipsis. Entonces pudieron haber habido varias iglesias en el Ponto, varias iglesias en Capadocia, varias iglesias en Bitinia también. Los cristianos dispersos como extranjeros en un país extranjero, esto es el mundo no regenerado. Entonces Pedro le está escribiendo a muchas personas. ¿Y por qué una audiencia tan amplia? Porque la persecución que había venido en contra de los cristianos como resultado de que ellos habían sido culpados por el incendio de Roma estaba por todo el Imperio Romano. Y a donde quiera que la persecución iba, los cristianos iban a tener que pagar el precio del sufrimiento. Y entonces él escribe como si los abrazara a todos en esta epístola, la cual les enseña cómo enfrentar el sufrimiento triunfalmente. Pero más importante que su relación con la tierra es su relación con el cielo. Y lo que él quiere que más sepan es que son elegidos por Dios. Él quiere que entiendan esa realidad que es tremendamente confortante. En medio de su persecución, cuando pudieron haber estado cuestionando tanto, él quiere que sepan que son elegidos de Dios. Y entonces al final del versículo 1 él dice, a los expatriados de la dispersión, elegidos. Tomemos la palabra expatriados, que son elegidos. Expatriados significa extraños, como dijimos. Aquellos que están en una tierra que no es suya. Puede significar residencia temporal, puede significar extranjeros. De cualquiera de las dos maneras, eran residentes temporales y eran extranjeros. Su ciudad no era una hecha con manos, sino que era eterna, está en los cielos. Ellos estaban temporalmente en la tierra hasta que fueran llamados a Sión, la cual está arriba, como la llama el escritor de Hebreos. Estos extranjeros, la iglesia, los redimidos, los creyentes son elegidos, eclectos, los llamados afuera. Es un adjetivo verbal aquí, significa seleccionar o escoger. De hecho, inclusive usted podría traducirlo de esta manera, y esto sería hermoso. Extranjeros selectos.
extranjeros escogidos. Es un término para cristianos, eso es todo. Los elegidos, los salvos son los elegidos. Por cierto, inclusive fue un término para Israel de la antigüedad para identificarlos. Deuteronomio, usted quizás recuerda este versículo conocido, Deuteronomio 7:6, porque vosotros sois un pueblo santo para Jehová vuestro Dios. Jehová vuestro Dios os ha elegido para que seáis un pueblo suyo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Bueno, más vale que usted entienda eso. Dios no estaba sentándose en el cielo diciendo, espero que alguna nación crea en mí y me escoja. No, de toda la gente de la tierra, yo te escogí a ti, Israel, mi elegida. Eso es Deuteronomio 7:6. Deuteronomio también 14:2. Porque vosotros sois un pueblo santo a Jehová vuestro Dios, y Jehová os ha escogido para ser un pueblo suyo de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Él repite lo mismo. Escogidos. Salmo 105:43, llama Israel sus escogidos. Salmo 135:4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo, ha escogido a Israel para su propia posesión. Israel fue elegida. Dice usted, bueno, también es el caso con la iglesia. Dios no ha cambiado su plan, Dios no ha cambiado su método. El Antiguo Testamento dijo, no hay quien busque a Dios. El Antiguo Testamento dijo, no hay justo ni aun uno. Dios escogió a su pueblo, Israel, por su propia libre voluntad. Y así lo hace con la iglesia, y somos los elegidos. Permítame mostrarle esto en Mateo 24, versículo 22, simplemente para retomar el pensamiento de que somos los elegidos, versículo 22. Y si esos días, esto es los días de la gran tribulación, no fueran acortados, ninguno sería salvo. Escuche esto. Pero por causa de los elegidos, los escogidos, esos días serán acortados. ¿Quiénes son los elegidos? Los creyentes, versículo 24. Falsos cristos, falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y maravillas para engañar, si fuere posible, inclusive a los que elegidos, los escogidos, los creyentes. Es un término para creyentes, para cristianos. Versículo 31, cuando Él envía a sus ángeles con una gran trompeta en la segunda venida, ellos recogerán a sus ¿qué? Escogidos de los cuatro vientos de un fin del cielo al otro. En el Evangelio de Lucas 18, versículo 7 dice, ¿acaso Dios no traerá justicia para sus escogidos que claman a Él día y noche y se tardará mucho en responderles? Llegamos a Romanos, la gran epístola de Pablo, ese maravilloso 8º capítulo, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Somos escogidos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como elegidos de Dios, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, y demás. Usted ha sido elegido por Dios para ser santo y amado. Él determinó establecer su amor en usted y en mí por ninguna otra razón fuera de su libre voluntad estrictamente. Los elegidos de Dios, eso es lo que somos. 2 Timoteo 2:10, por esta razón Pablo dice, todo lo soporto en mi ministerio por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Estoy llevando a cabo mi ministerio evangelístico para traer el evangelio a los elegidos, los escogidos. Tito, cuando Pablo escribe esa carta, él no pudo haberlo dicho de manera más directa. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la fe de aquellos que son escogidos de Dios. Entonces, como puede ver, cuando Pedro dice, le estoy escribiendo a los elegidos de Dios o los escogidos, él realmente se refiere a los creyentes. Ahora, sea tan amable en observar esto. El término elegido o escogido es sinónimo con cristiano, con salvo, con nacido de nuevo. Y la rica realidad de ese término es para recordarnos que somos los elegidos de Dios. Él tomó la decisión, no nosotros. Y lo que Pedro está diciendo, creo, es tan maravilloso. Lo que él está diciendo a estos cristianos perseguidos es, oigan, quizás no sean la elección del mundo, pero ustedes son la elección de Dios. ¿Puede entender eso? Eso es confortante. Esa es una realidad rica. Y escuche, tuvo la intención de ser un aliento para creyentes perseguidos. Ahora, conforme vemos más de cerca esto, quiero darle una pequeña lista de los elementos de la elección.
Veamos qué tan lejos llegamos. Número 1. La naturaleza de nuestra elección. Y simplemente lo vamos a tomar frase por frase. Es tan rico. La naturaleza de nuestra elección. Versículo 1. Elegidos. Elegidos. Capítulo 2, versículo 9. Por favor, obsérvelo. Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son una raza escogida. Amados, ¿pueden entender esa realidad? Usted es un cristiano porque usted fue escogido para ser uno por Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Son los elegidos los que son los salvos. El término, como dije, significa seleccionar, escoger, llamar afuera de en medio de. Y Pedro simplemente está diciendo que los cristianos son la gente que Dios ha escogido para que le pertenezcan a Él mismo. Esa es la naturaleza de la elección. La naturaleza de la elección es que Dios ha escogido a un grupo de personas para pertenecerle a Él y somos esa gente. Dios escoge a gente de todo el mundo para que le pertenezca a Él. En Hechos 15, versículo 14, creo que ese es el versículo correcto. Leemos esto, ¿sí? Simón, o Pedro, ha contado cómo este es el concilio de Jerusalén. Cómo Dios primero se preocupó por tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. El plan entero de Dios consiste en tomar a un grupo de personas, escoger a un grupo de personas. Ahora, algo en su interior se resiste a esto, ¿no es cierto? Dice usted, ahora espera un momento, ¿quieres decir que nada más somos elegidos? Y usted pelea contra eso. Su condición caída pelea contra eso porque nos gustaría pensar que en parte dependió de nosotros. Eso es orgullo. También nos gusta pensar, bueno, eso se oye injusto. Eso es orgullo diciendo, Dios, te voy a corregir cuando llegue al cielo. Usted no entiende lo que es justo. Usted tiene que retirarse a la fe, amigo mío. Usted tiene que retirarse a la fe. ¿Qué enseña la Biblia? ¿La Biblia enseña que somos elegidos por Dios o no? Tengamos una pequeña lección bíblica, muy bien. Tome su Biblia y ábrala en Mateo capítulo 20 y prepárese, vamos a movernos. Debe entender esto. Usted tiene una parábola ahí. El reino de los cielos es como el dueño de una tierra salió en la mañana para contratar a trabajadores para su viña. Él acordó con los trabajadores que les iba a pagar un denario, los envió a su viña. Él salió en la tercera hora, vio a otros que estaban de pie sin hacer nada ahí en el lugar de comercio y atravesó por el proceso, los contrató, los escogió, los seleccionó. La parábola entera hasta el final. Él escogió a quien Él quiso y los recompensó con vida eterna. Esa es la esencia de la parábola, muy simple. Él los seleccionó, los llamó a su servicio, los envió a servir, los recompensó justa, fiel y generosamente. Ese es un retrato de la elección. Juan 15, ¿se acuerda de este versículo? Jesús se lo dijo a sus discípulos. Vosotros no me, ¿qué? Elegisteis a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Usted dice, bueno, espera un momento, yo también te escogí a ti. No, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Eso es lo que dije. Así es. Observe Juan 17:9, él dice de los cristianos, orando al Padre, nuestro Señor. Pido por ellos, esta es la oración sumo sacerdotal de Cristo, no pido por el mundo, sino por los que tú, ¿qué? Me has dado. El Padre nos escogió y nos entregó a Cristo como un regalo de amor, porque tuyos son. Observe Hechos capítulo 13. Muy interesante, muy interesante. Hechos capítulo 13, versículo 48. Aquí Pablo está predicando a los gentiles, una multitud enorme, el día de reposo, y dice, versículo 46, empecemos ahí, Pablo y Bernabé hablaron con denuedo, dijo que fue necesario que la palabra de Dios fuera hablada a ustedes primero, debido a que la repudiaron, y ustedes consideran que son indignos de vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, estos se volvieron de los judíos a los gentiles, porque así nos mandó el Señor. Te he colocado como luz para los gentiles, para que traiga salvación hasta el fin de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto es el mensaje del Evangelio, comenzaron a regocijarse y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron
todos los que estaban, ¿qué? Escogidos para vida eterna. Los elegidos creyeron. Aquellos que fueron designados para vida eterna creyeron. Observe Romanos 9:14. Aquí está el antagonista obvio que va a responder. Dios está hablando acerca de escoger. Él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios tomó su decisión. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que no hay injusticia en Dios, o sí? De ninguna manera. Megenoito en el griego. No. No es injusticia. Porque a Moisés dijo, tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión, lo cual significa, haré precisamente lo que quiero hacer. Versículo 16, observe esto. Entonces, de manera que la salvación no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, misericordia soberana. Y alguien en el versículo 19 dice, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Por el contrario, ¿quién eres tú, hombre, para que cuestione a Dios? Cierra tu boca, va más allá de ti. El vaso no le dirá al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Verdad? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Escuche, Dios tiene tanto derecho para usar su atributo de destrucción e ira y mostrar eso en contra de los impíos, como lo tiene en mostrar su gracia y amor y misericordia para aquellos que Él elige. Muy claro, no discuta con Dios. Usted solo está mostrando su orgullo y la ignorancia de su mente finita. Si usted no puede entenderlo, créalo. Eso es lo que dice. Eso es exactamente lo que dice. No depende del hombre que quiere ni del que corre, sino de Dios que tendrá misericordia del que quiera, del que decida tener misericordia. Romanos 11:5, de la misma manera entonces, como en el caso del profeta Elías y 7,000 hombres que no doblaron la rodilla a Baal, de la misma manera entonces, en el tiempo presente ha llegado a haber un remanente, según, escuche esto, la elección, ¿qué? De gracia de Dios. La elección de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dios es fiel, mediante el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Su salvación fue una obra directa de Dios. Él lo llamó a la comunión con su Hijo. Observe Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. ¿Está listo? Según nos escogió en Él, esto es en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo fuimos elegidos? Antes de que naciéramos. Antes de que alguien naciera. Antes de que hubiera un mundo. Fuimos elegidos. ¿Puede entender este pensamiento? Desde que ha habido Dios, hemos sido elegidos. Recuerde eso. Dice usted, ¿desde cuándo ha existido Dios? Para siempre. Para siempre. ¿Quiere saber algo? Usted fue elegido en la eternidad pasada. Desde que Dios ha existido, sus elegidos han estado en su mente. Increíble. Elegidos. En la base de su elección, versículo 5, Él nos predestinó para adopción como hijos por medio de Jesucristo para sí mismo, según su beneplácito, para que fuésemos para la alabanza de la gloria de su gracia, no la nuestra. Él nos eligió. Desde que Él ha sido Dios, hemos sido elegidos. Ese es un pensamiento increíble. Desde que Dios ha existido, John MacArthur estaba en el plan, yo estaba en su mente, y también usted, si le pertenece a Él. Ese es un pensamiento intensamente emocionante. Observe 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Pablo está tan animado por la iglesia tesalonicense que él dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, como la iglesia filipense. Esta era una congregación amada. Él no los conocía tan bien. Él no se había quedado con ellos tanto tiempo, solo 3 días de reposo, pero Él los amaba. Y Él dice, veo su vida y veo, versículo 3, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
Él los eligió. Eso es aparente, Él los eligió. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, escuche esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Debemos dar gracias a Dios. Hermanos amados por el Señor, ¿no es eso bueno? De que Dios os haya, ¿qué? Escogido desde el principio. Dice usted, ¿qué es eso? No sé. No sé qué es desde el principio. ¿Qué principio? No sé. Desde el principio para salvación. Dios los ha elegido desde el principio para salvación. ¿Escuchó eso? No sé cómo puede ser dicho de manera más clara que eso. ¿Cómo puede alguien no ver lo que eso dice? Segunda Timoteo 1:9. Aquí hay otro de estos que pone a girar nuestra mente. Él habla de Dios al final del versículo 8. Después él dice, Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, que nos fue dado en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Ahora estamos descubriendo lo que es el comienzo, toda la eternidad. Él ha sabido que éramos los elegidos desde toda la eternidad. Él nos ha concedido en su mente, desde que Él ha existido, que fuésemos salvos. Y todo es según su plan y según su propósito y según su gracia, y no nosotros. Sorprendente. Verdad sorprendente. Observe el 2:10, segunda de Timoteo. Pablo dice, en mi ministerio, todo lo soporto, y él soportó mucho, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mi ministerio consiste en alcanzar a los elegidos, dice él, alcanzar a los escogidos. Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis 13:8, escuche esto, habla de la bestia y el anticristo del tiempo de la tribulación en el futuro. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue su nombre escrito? ¿Desde la fundación del mundo? ¿Cuándo fue eso? No sé. Pero desde que Dios ha existido, Él me ha tenido en su mente. Desde que Dios ha existido, Él lo ha tenido a usted y a mí, que somos cristianos, en su mente, y predeterminó amarnos y hacernos como su Hijo, y Él escribió nuestros nombres en su libro antes de que el mundo comenzara. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, y aquí de nuevo la bestia será adorada. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y de nuevo se nos dice de manera inversa que los cristianos son aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida desde el principio, desde la eternidad, desde la fundación del mundo. Entonces, cuando alguien le dice, ¿qué religión eres tú? Usted le puede decir, soy de los elegidos. ¿Elegidos por quién? Dios. ¿En serio? ¿Cuándo? Para siempre. Desde que Dios ha sido Dios, Él me ha elegido a mí, me ha amado a mí. ¿Por qué? Ciertamente no tuvo nada que ver conmigo. Yo solo me aparecí y era elegido. Bueno, ¿hiciste alguna obra buena para merecerlo? No. No existía yo cuando Dios lo decidió. Versículo 14 de Apocalipsis 17. Pelean contra el Cordero. Esto es el ejército del anticristo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, ¿y qué? Elegidos y fieles. Somos los elegidos. Una mención final, capítulo 20. Esto es sorprendente. Juicio final. Gran trono blanco. Y aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿fue qué? Arrojado en el lago de fuego. ¿Cuándo fueron los nombres colocados en el libro? Desde antes de la fundación de la tierra. Hombre, elegidos. Eso simplemente es parte de lo que las Escrituras dicen de esto. Resistimos eso. Algo en nosotros lucha con eso. Observe Lucas 4, lo va a confortar. No está solo. Lucas 4. Es interesante. Jesús, en este acontecimiento maravilloso en la sinagoga de Nazaret, abrió el libro del profeta Isaías, se puso de pie en la sinagoga, abrió el libro, lo leyó. Esto es lo que leyó. Versículo 18. Y aquí hay una profecía que le estaba cumpliendo de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Hasta aquí todo iba bien. Hasta aquí todo iba bien. Pero observe lo que sucede. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, muchas viudas, ¿pero qué? A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Sabe de qué les está hablando? Gracia soberana. Muchas viudas y muchos leprosos. Y Dios no escogió a ninguno de ellos, más que una viuda en Sarepta y a un leproso llamado Naamán, quien ni siquiera era judío, era sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Permítame decirle algo. Los líderes respetables religiosos de Israel menospreciaron la doctrina de la elección, especialmente cuando señalaba que ellos no eran los elegidos. Usted no puede debatir con la verdad. Esta es la verdad. Usted no puede debatir contra ella. Ellos no quisieron oírla. Muchos en la actualidad no quieren oírla, pero es la verdad. Como puede ver en Apocalipsis 19:6, se nos dice que el Señor Dios omnipotente reina. Dios en el cielo es el controlador y el que dirige a todas las criaturas. Las Escrituras dicen que el Altísimo gobierna los ejércitos del cielo y nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Él es el Todopoderoso, que hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad. Él cumple todos sus propósitos, hace que se cumplan todas sus promesas. Él es el alfarero celestial que toma la masa de arcilla, humanidad caída, y la moldea como quiere moldearla. Él es el que decide y el que determina el destino de toda persona. Él es el controlador de todo detalle en toda vida de todo individuo, lo cual es simplemente otra manera de decir que Dios es Dios. Arthur Pink dijo de nuevo, la única razón por la que alguien cree en la elección es porque la encuentra enseñada en la palabra de Dios. Ningún hombre o varios hombres jamás inventaron esta doctrina. Como la doctrina del castigo eterno entra en conflicto con los dictados de la mente carnal y es repugnante para los sentimientos del corazón no regenerado, y como la doctrina de la Trinidad Santa y el nacimiento milagroso de nuestro Salvador, la verdad de la elección debe ser recibida con fe simple que no cuestiona. Entonces, la naturaleza de la elección, la voluntad divina de Dios selecciona a algunos para salvación. ¿Es difícil escuchar esto para usted? Le confieso que lucho con eso. Lo creo con todo mi corazón porque la Biblia le enseña. Hay algo bastante emocionante en ella. ¿No se siente así usted? Hay algo bastante emocionante acerca de esa realidad. Hay algo inmensamente humillante en eso. Inmensamente humillante. Digo, literalmente destruye el orgullo. Digo, ¿qué podemos reclamar? Nada. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de las personas que no son elegidas? Bueno, la Biblia dice que se van al infierno debido a su incredulidad. Y Dios no asume responsabilidad por eso. Dice usted, no entiendo eso. Está bien, yo tampoco lo entiendo. Pero entiendo a mi Dios y entiendo lo que Él dijo en su palabra. Y Él dijo, ustedes son condenados porque no creen en mí. Dice usted, bueno, ¿cómo armonizas esto? Yo no lo armonizo. Dios lo hace en justicia perfecta. La razón por la que Dios nos dio la doctrina de la elección fue para decirnos dos cosas. Una, Él está a cargo. Dos, Él tiene tanta gracia para nosotros que nunca nos la podríamos haber ganado, que debemos pasar nuestra eternidad alabando su nombre glorioso. La doctrina de la elección no es dada para confundirnos, es dada para devastar nuestro orgullo y motivar nuestra alabanza. Y vamos a descubrir más acerca de eso el próximo día del Señor. Esa es una de 5. John Zimmer pensó que no iba a terminar esta. Oremos juntos. Señor, hay tanto más que decir acerca de esto. Simplemente hemos tocado la superficie. Pero, Señor, comenzamos a entender lo que tu palabra dice. Aun si
No podemos entender de manera completa en nuestras mentes lo que todo eso implica. Ayúdanos a caminar en fe, sabiendo que tú eres un Dios que es coherente, perfectamente justo y que no tienes contradicción en absoluto en tu persona. Nosotros que somos salvos porque fuimos elegidos en tu mente desde que has sido Dios y no hicimos nada para contribuir. Tú inclusive produciste la fe en nosotros. Tú inclusive produciste y nos concediste arrepentimiento. Tú produciste obediencia por tu Espíritu. Y Señor, también entendemos que aquellos que pasan a la eternidad y no te conocen son responsables por su propia incredulidad, porque eso es lo que las Escrituras dicen. Y entonces clamamos a los incrédulos porque crean, y te alabamos por elegirnos, y dejamos la resolución en ti. Gracias, Dios, por elegirnos. ¿Por qué? Oh, ¿por qué? Estamos tan agradecidos. Y que esa gratitud se manifieste en una vida de compromiso amoroso, agradecido contigo. Y anhelamos el día cuando podamos estar en tu presencia y alabarte para siempre sin estorbos y sin restricciones, por los siglos de los siglos, por elegirnos. Oramos por aquellos que no creen. Oramos, oh Dios, porque los hombres no te den la espalda, porque Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y que aquellos de nosotros que somos salvos, seamos confortados por la doctrina de la elección, y que los perdidos no se alejen por esa doctrina, sino que oigan las palabras de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Acabamos de comenzar a estudiar esto. Queremos entender esto conforme a lo mejor que nuestras mentes finitas puedan entenderlo. Sé con nosotros, ayúdanos para que podamos alabarte de manera plena por tu gracia soberana. En el nombre del Salvador. Amén.